El último derrape en la curva del diablo. En el otoño de 1973, la carretera panamericana, esa cinta de asfalto que serpentea desde Alaska hasta Tierra del Fuego, era más que una vía, era una prueba de fuego para los pilotos de rally. En México, el tramo conocido como la Curva del Diablo, en las montañas de Oaxaca, tenía una fama oscura. Se decía que los accidentes allí no eran solo por el terreno traicionero, sino por algo que acechaba en la niebla. Juan Morales, un corredor de autos de 32 años, no creía en esas historias. Para él, la velocidad era su religión y el rugido de un motor, su plegaria. Juan había crecido en los talleres polvorientos de Puebla, donde los mecánicos hablaban de carburadores y suspensiones como si fueran poesía. A los 18 años, ya dominaba el arte del downforce, esa fuerza invisible que pega un auto al suelo en curvas imposibles, permitiéndole desafiar la física. Es como bailar con el viento, le decía siempre su copiloto, Raúl, mientras ajustaban el mapa de navegación para la carrera panamericana de ese año. En 1973, la competencia era feroz, pilotos de todo el mundo llegaban a México para probarse en los 3.000 kilómetros de trayecto, un evento que había ganado prestigio desde su creación en 1950 para celebrar la apertura de la carretera. Esa mañana, el aire en Oaxaca era denso, cargado de humedad y un olor a tierra mojada. Juan y Raúl estaban listos. Su auto, un bólido modificado con un chasis reforzado, rugía como un animal hambriento. Mientras revisaban el equipo, Raúl, con el rostro tenso, mencionó la Curva del Diablo. Dicen que en 1952, un piloto italiano desapareció ahí, ni el auto ni el cuerpo aparecieron. Solo encontraron su casco, intacto, en medio del camino. Juan se rió, sacudiendo la cabeza. Eso es puro cuento para asustar novatos. La única maldición en esa curva es no saber manejar. El rally comenzó bajo un cielo promiso. Los primeros tramos fueron un torbellino de adrenalina. Juan manejaba con una precisión quirúrgica, calculando cada giro como si el auto fuera una extensión de su cuerpo. Raúl, con el cronómetro y el mapa, gritaba instrucciones: curva a la derecha en 200 metros, reduce a tercera. El público, agolpado en los bordes de la carretera, vitoreaba al verlos pasar como un relámpago, pero a medida que ascendían hacia las montañas, la niebla comenzó a envolverlos, espesa como un sudario. La visibilidad se reducía a metros, y el silencio entre las instrucciones de Raúl se volvía opresivo. Llegaron al tramo de la Curva del Diablo al atardecer. La carretera, tallada en la ladera de la montaña, era angosta, con un precipicio a un lado y una pared rocosa al otro. Juan sentía el pulso acelerado, no por miedo, sino por la emoción de conquistar lo imposible. Aquí es donde se separan los hombres de los niños, dijo, apretando el volante. Raúl no respondió. Sus ojos estaban fijos en algo más allá del parabrisas, donde la niebla parecía moverse, como si tuviera vida propia. De pronto, el motor tosió. Un sonido extraño, como un lamento metálico, resonó en el habitáculo. Juan frunció el ceño. ¿Qué demonios fue eso? Raúl, pálido, balbuceó, no lo sé, pero, mira, señaló hacia adelante. En la curva, apenas visible entre la bruma, había una figura. Era un hombre, inmóvil, vestido con un overol de piloto antiguo, de los que usaban en los años 50. Su casco brillaba bajo la luz mortecina, pero no tenía rostro. Donde debería haber ojos, solo había dos huecos oscuros. Juan pisó el freno, pero el auto no respondió. El pedal estaba flojo, como si alguien hubiera cortado las líneas. No frena, gritó, mientras el auto se deslizaba hacia la figura. Raúl se aferró al asiento, murmurando algo incoherente. La figura no se movió, pero levantó una mano, y en ese instante, el motor rugió con una fuerza imposible, como si algo ajeno lo controlara. El auto aceleró hacia la curva, directo al precipicio. Juan luchó con el volante, sudando, el corazón latiéndole en los oídos. Recordó lo que su padre, un mecánico veterano, le había dicho una vez, en un rally: el 80% del éxito está en la preparación del auto, pero el 20% es puro instinto. Ese instinto lo llevó a girar el volante con violencia, forzando un derrape que hizo chirriar los neumáticos. El auto rozó la pared rocosa, arrancando chispas, pero evitó el abismo. Cuando Juan miró de nuevo, la figura había desaparecido. Detuvieron el auto metros más adelante, temblando. Raúl, con la voz quebrada, dijo: eso no era humano. Juan, aún agarrando el volante con fuerza, no respondió.
Revisaron el auto y encontraron algo que los dejó helados. Las líneas de freno estaban intactas, pero había marcas en el chasis, como si unas manos invisibles hubieran intentado arrancarlo del suelo. Esa noche, en el campamento base, los otros pilotos hablaban en susurros. Uno de ellos, un veterano de Chiapas, les contó que la Curva del Diablo no solo era famosa por los accidentes. En 1952, durante la segunda edición de la Panamericana, un piloto italiano, Giacomo Rossi, había jurado vencer esa curva a máxima velocidad. Nunca llegó a la meta. Los lugareños decían que su obsesión por la velocidad lo había atado a ese lugar y que su espíritu seguía buscando un rival digno, alguien que lo desafiara o que lo acompañara en la eternidad. Juan no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos oscuros donde deberían estar los ojos del piloto. Al día siguiente, abandonó la carrera, algo impensable para alguien con su reputación. Nunca volvió a correr en la Panamericana. Años después, en un bar de Puebla, alguien le preguntó por qué había renunciado. Juan, con la mirada perdida, solo dijo: hay curvas que no están hechas para ser conquistadas.